Buenas tardes, hermanos, qué gusto estar con ustedes, qué gusto poder estar compartiendo de nuevo la clase. Vamos a comenzar, vamos directo, primero con el título. El título de la lección de hoy son 4 palabras. Un título breve, un título conciso, pero que estas 4 palabras han traído enemistad, división, guerra, pleito a través de nuestra historia. Pero también estas 4 palabras han traído esperanza, paz, amor, redención. El título de la clase es El Evangelio es Jesús. Otra vez, el Evangelio es Jesús. Muchos de nosotros podremos haber dicho amén, pero hermanos, ¿en verdad sabemos qué es el Evangelio? ¿En verdad comprendemos lo que conlleva esta afirmación? Si yo pudiera escuchar sus respuestas y les preguntara ¿qué es el Evangelio? Muchos de ustedes me van a decir son buenas noticias, es un buen mensaje. Otros más van a decir que el Evangelio es amor, el Evangelio es gracia. Otros van a decir el Evangelio es que Jesús murió por mis pecados. Y otros van a decir, como dice el título, el Evangelio es Jesús. Y sí, hermanos, todas estas respuestas son correctas. Cada una de ellas refleja una parte del mensaje evangélico. Pero vamos a profundizar un poco más. Vamos a tratar de comprender en verdad qué es el Evangelio y por qué es una verdad que el Evangelio es Jesús. ¿Por qué esta afirmación ha traído división? ¿Por qué esta afirmación ha traído la contraparte, paz? La lectura que vamos a tener hoy es Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 14. Pero antes de leerlos, vamos a tener un pequeño contexto. Pablo escribe esta carta. Y antes de continuar, vamos a pensar en esta ilustración. Imagina una ciudad llena de creencias religiosas, una ciudad llena de filosofías, una ciudad llena de ideas, de corrientes, de conocimientos de todo tipo, y que se guían por todas estas creencias y estas corrientes, y que en medio de todo ese caos filosófico, religioso y de creencias, hay un pequeño grupo que proclama y afirma: somos cristianos. Esto era el pueblo de Colosas, y esto bien podría ser Monterrey y su área metropolitana. La carta a los colosenses la escribe Pablo a la ciudad de Colosas, de ahí el nombre, Colosenses. Es una carta en la que Pablo conocía todo este caos que existía en la ciudad, conocía de todas estas fes, de todas estas religiones, de todas estas divisiones, pero sabía que en medio de todo ese caos, estaba el pueblo de Dios, estaba la iglesia de Dios brillando, estaba la iglesia de Dios firme. Y a esta iglesia es a la que le escribe. La carta que escribe Pablo es a la iglesia, no a los no creyentes. Y lo puedes ver por sus saludos iniciales, siempre son a la iglesia. Y son saludos tan familiares, tan sencillos, como decir, hola iglesia. ¿Sí? Había tanta familiaridad entre la persona que iba a recibir el mensaje y Pablo, que él hablaba como familia, él hablaba con toda tranquilidad y con toda confianza. Entonces, en esta carta que le escribe a la iglesia en Colosas, básicamente les está diciendo: yo ya les he compartido el Evangelio, ustedes ya conocen del Evangelio y esto es lo más importante que ustedes necesitan saber. Ustedes ya conocen el Evangelio y eso es lo más importante que ustedes deben saber. Entonces, de nuevo, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué Pablo inicia haciendo hincapié en que debemos de saber el Evangelio? En que la iglesia de Colosas debe saber el Evangelio. En que la iglesia debe saber qué es el Evangelio. Ahora sí, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 14. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahí va el saludo. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz.
Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado a ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces, hermanos, no olvidemos la premisa: el Evangelio es Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Esa es la premisa para comprender el tema, para comprender hacia dónde vamos. Antes de llegar todavía a la afirmación o a la descripción, por así decirlo, de qué es el Evangelio, vamos a hablar de características del Evangelio. Vamos a hablar de por qué es el Evangelio, qué lo hace ser Evangelio. Entonces comenzamos. La fe, la esperanza y el amor son características básicas y esenciales del Evangelio. Pablo menciona estas tres características en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice: ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Como si el apóstol Pablo con esto nos dijera: estas son las tres características básicas de alguien que es cristiano y que ha entendido el Evangelio: la fe, la esperanza, el amor. La fe se refiere a la fe en Cristo Jesús, no la fe así vagamente o abiertamente. Puedes tener fe en ti mismo, puedes tener fe en tus papás, puedes tener fe en una estatua, puedes tener fe en un gato. Esta fe se refiere a la fe en Cristo Jesús, no a cualquier fe. La salvación que da el Evangelio significa que tu fe está puesta en Jesucristo. No solo de manera general que afirmes: yo creo en Dios, lo cual es correcto, pero es: yo creo en Dios y creo en Jesucristo, su único Hijo. Creo en Jesús. Esa es la fe a la que se refiere el Evangelio. La fe en el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Segunda característica, el amor. El amor consiste, como dice el versículo 4, en el amor por todos los creyentes, pero también por los que no creen. Sí, y esto es algo pesado. No solo debemos amar a los que ya son parte de la familia, no solamente debemos amar a la iglesia, a nuestros hermanos y hermanas. También debemos de amar a los que no creen. De otra manera, ¿cómo habremos de compartirles? Si no tengo amor por mi prójimo no creyente, pues no le voy a compartir el Evangelio. No le voy a compartir que hay esperanza, no le voy a compartir que hay fe, que hay amor. Y esto estaría difícil. A veces puede sonar a broma, pero a veces no amamos ni siquiera a nuestros cercanos. A veces nos caen mal nuestros cercanos. Pero más que broma es algo triste. Y ahora imagínate, si batallas en amar a tu hermano carnal, si batallas en amar a tus padres, a tu tío, a tu abuelo, a tu primo, Dios dice: ahora aparte ve y ama a los desconocidos y a los desconocidos no creyentes. Esto es algo que la gente que no conoce el Evangelio de Jesús no puede dar: el amor. La gente que no conoce el Evangelio de Jesús no puede dar amor. El amor es la marca principal de los cristianos. Algo tan sencillo, una palabra de 4 letras, amor, y algo que es parte fundamental de la iglesia, parte fundamental de ser hijo de Dios, parte fundamental de ser cristiano.
Entonces, fe, amor y esperanza. Nota que el versículo 5 dice que es acerca de la esperanza de los cristianos y tiene mucho que ver con el futuro que esperamos. Por eso mismo se llama esperanza, lo que esperamos, lo que habrá de venir. Hoy hay mucha falta de esperanza, la gente no tiene esperanza, la gente está atrapada en lo que se vive hoy, no le gusta mucho pensar en el futuro. Incluso muchos de los conferencistas motivacionales te dicen, piensa en el hoy. El pasado ya pasó, el futuro es incierto y sí, hay verdad en ello. Pero nosotros como hijos de Dios sí nos debe preocupar, sí nos debemos ocupar en nuestro futuro. Y nuestro futuro en Cristo. Si pensamos en un futuro sin Cristo, entonces sí preocúpate, sí llora, sí lamentate. Pero nuestra esperanza es en Cristo Jesús. Nuestro futuro en Cristo Jesús. Aquí en la tierra y allá en la gloria. Entonces, características esenciales del Evangelio. Número 1, abarca a 3. La fe, el amor y la esperanza. El Evangelio trae estas 3 cosas a la iglesia. Trae fe, trae amor y trae esperanza. No solo para la iglesia, sino para compartir, para predicar. Segunda característica esencial del Evangelio, la gracia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el Evangelio es gracia? Significa que los beneficios, como los ya mencionados, la fe, la esperanza y el amor, además la salvación de Dios que nos da al revelarnos su Evangelio, no se obtiene por ningún esfuerzo propio, sino que todo es un regalo para ti y para mí. La palabra gracia, ya muchos bien sabemos, es un don, un regalo no merecido. Y no hay palabra mejor para definir el Evangelio cristiano. Tú y yo no hicimos nada por ganarnos esta salvación. Tú y yo no hicimos nada por ganar estas características esenciales del Evangelio. Tú y yo no hicimos nada por ganarnos la gracia del Padre, por ganarnos el amor del Hijo, por ganarnos la dirección del Espíritu. Lo que se nos dice en este pasaje es que entendamos que tú y yo, si hoy tenemos a Dios, es porque Él nos amó primero, porque Él nos buscó primero. Dios te aceptó, Dios me aceptó, y entonces por eso podemos proclamar que es nuestro Dios, que es nuestro Padre. En el Evangelio nada con Dios es por tu esfuerzo, ni por tus habilidades, ni por tus conocimientos, ni por tu sabiduría, ni por tus títulos escolares. Todo se debe a la gracia de Dios por ti y por mí. Les voy a compartir un ejemplo más cotidiano. Tu papá, mi papá, Daniel Antonio Ríos Prince. Imaginamos un escenario en el que yo, recién nacido, a mi primer día de vida, ya puedo hablar. Y digamos que ese primer día de mi existencia, de mi vida, volteo con este señor, Daniel Antonio, y le digo, sí, pareces buena onda, te acepto como mi papá. Sí te acepto, te ves medio bonachón y sí, te doy permiso de que seas mi papá. Imagínate. Suena chistoso que lo digamos de un bebé hablando, diciéndole a un señor, sí, te acepto como mi papá. Ahora vayamos a la imagen macro. Nosotros humanos, arrogantes, volteando con el Dios Todopoderoso, diciéndole, sí, te acepto, pásale a mi corazón, tómalo, siéntate en el trono de mi corazón. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Se nos ha enseñado, o quizá hemos entendido mal, que nosotros somos quienes declaramos aceptar al Dios Todopoderoso. Pero entonces, hermanos, si esta salvación está en ti y en mí, en tus palabras y en mis palabras, entonces ¿para qué necesitamos a Cristo? Entonces, ¿dónde queda la gracia? Entonces, ¿dónde queda la soberanía de Dios? Hay un pasaje que dice que he aquí estoy a la puerta y llamo, y si me abres entraré y cenaremos juntos, etc.
Y muchas veces he escuchado que este pasaje lo usan para predicar, para compartir el Evangelio con quien no conoce de Dios. Pero hermanos, esto es un grave error. Este pasaje lo está hablando a la iglesia, a los ya creyentes. A los ya creyentes les está diciendo: acuérdate que aquí estoy, acuérdate que ya te salvé, acuérdate que soy tu Dios. No les está pidiendo permiso de nada. Y hermanos, cuidado con esta afirmación de decir que Jesucristo, que Dios es un caballero, que Él solo va a hacer lo que nosotros le dejemos hacer. Perdón, hermanos, pero qué tontería tan grande y qué arrogancia la nuestra de decir que le damos permiso a Dios. Qué arrogancia la nuestra de decir: Ser supremo, todopoderoso, creador del universo, voltéame a ver a mí, ser caído, ser pecaminoso, y haz lo que te digo, entra a mi corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué arrogancia y qué pecado estamos cometiendo al afirmar eso. La gracia es Dios viniendo sin ningún permiso, sin ningún aviso, a plantarse en tu corazón, a derribar la puerta de tu corazón, a abrir tus ojos, a quitar, a romper esa mente cauterizada, a abrir esos ojos ciegos y a plantarse como tu Dios y único Padre soberano, todopoderoso. Él no viene como un caballero a: ¿me dejas pasar? No, Él viene, derrumba la puerta, se sienta, entra y se proclama tu Dios todopoderoso. Y a ti lo único que te queda hacer es repetir lo que Él ya te dijo. Yo soy tu Dios, amén, tú eres mi Dios. No como un permiso, no como una aprobación, sino como una afirmación de lo que ya te dijo y de lo que ya me dijo. No seamos arrogantes, no nos equivoquemos, hermanos. Dejemos de predicar un evangelio en el que Dios viene y te pide permiso y le pide permiso al no creyente de entrar a su corazón. Prediquemos un evangelio en el que Dios tiene misericordia de quien habrá de tener misericordia. Y que si ya tuvo misericordia de ti, lo único que te queda decir es: gracias. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y de aquí en adelante viviré para ti y por ti. No por mi sabiduría, no por mi conocimiento, no por mi voluntad, pero porque tú eres. Hermanos, esto es la gracia. Algo que ni tú ni yo merecemos, algo que ni tus fuerzas, ni mis fuerzas, ni tus méritos, ni mis méritos van a lograr nunca. Podremos vivir 100, 200 años, 900 años, y nunca nos vamos a ganar la salvación. Nunca nos vamos a ganar la gracia de Dios, nunca nos vamos a ganar su aprobación. ¿Por qué? Porque somos unos pecadores caídos, pecadores débiles, que nuestras acciones Dios las compara con inmundicia. Agradezcamos que existe la gracia, agradezcamos que tenemos un Dios bueno, que Él viene y nos rescata de nuestra podredumbre, nos rescata de nuestra muerte eterna. Eso es un gran signo y característica del Evangelio, la gracia de Dios. Si negamos la gracia de Dios, estamos creyendo en un falso Evangelio. Si negamos que es por Él y no por nosotros, si decimos que es por nosotros, ese Evangelio, hermano, está bien desviado de la verdad. Cuidado con lo que creemos, cuidado con lo que escuchamos y cuidado con lo que predicamos. Ok, continúo. Una característica esencial más: el crecimiento. El Evangelio es crecimiento, el Evangelio es crecer. Otra característica más de este Evangelio que Pablo les enseña a los colosenses es que este te hace crecer en tu vida cristiana, te hace crecer en tu vida diaria. El Evangelio da un crecimiento íntegro a todo cristiano, a todo creyente. En el versículo 10 dice, parafraseándolo: el creer el Evangelio, el entendimiento del Evangelio, del mensaje de Jesús, te hace ser una persona fuerte en tu manera de vivir para Cristo en el mundo real. El mundo real, como lo estamos viviendo, está lleno de retos.
está lleno de adversidad, está lleno de oposición. Pero si este evangelio lo vas entendiendo más y más, como dice el versículo 11, entonces este evangelio también se trata de resistencia. Se trata de crecer y se trata de resistir. El tipo de firmeza de la que Pablo está hablando es una firmeza que le permite a uno mantener su posición en la batalla. Vamos a crecer y vamos a resistir. Hermanos, he escuchado en algunas iglesias que dicen, ven tal y como eres. Incluso hay cantos que dicen, tal y como somos nos amó. Y ok, hermanos, si esto es verdad, si es verdad que Dios te amó y Dios me amó, posiblemente en el peor punto de nuestra vida, en el peor punto de nuestra existencia, cuando estábamos hundidos en pecado, cuando estábamos tocando fondo, es ahí cuando Él vino y se reveló a nosotros y nos dijo, aquí estoy. De nuevo, no se iba a esperar a que fuéramos santos, a que fuéramos perfectos, porque eso no va a suceder nunca. Entonces sí, Dios nos ama como somos, en ese momento, pero Dios no está esperando que nos quedemos tal y como somos. Tengamos cuidado al compartir este evangelio, tengamos cuidado al dar esta buena nueva, tengamos cuidado al decir que Dios te ama tal y como eres. Sí, una vez más, Dios te ama tal y como eres porque no se va a esperar a que seas perfecto, porque nunca lo vamos a lograr. Va a venir seguramente en tu momento más oscuro, en el momento donde tú podrías pensar, ¿cómo va a pensar en mí? ¿Cuándo se va a acordar de mí? Ni siquiera me puedo meter a un templo porque no soy digno. Y aún así, con todo ese miedo, con toda esa negación, con todo ese pecado, Dios viene y te acepta. Dios viene y te llama. Dios viene y se proclama tu Dios y tu Padre. Pero entonces, es imposible que tú y yo nos quedemos igual. Es imposible que nos querramos escudar en, pues Dios me ama tal y como soy. Y así me voy a quedar. ¿Sí? Cuidado con eso, cuidado con predicar o con creer eso. Dios me ama tal y como soy hoy. Dios me ama tal y como soy en mi momento de pecado, en mi momento en que aún no era su hijo. Pero a partir de que Él viene y se proclama mi Dios, se proclama mi Padre, se proclama mi Salvador, yo voy a empezar a cambiar. Yo voy a empezar a crecer en el Evangelio, a crecer en el conocimiento de las Escrituras, y esto va a traer resistencia. Mi crecimiento va a traer resistencia. Resistencia a la batalla. Voy a mantenerme firme en contra de estas filosofías que hablábamos al inicio. Voy a mantenerme firme en contra de mis propios pensamientos y mis deseos. Voy a mantenerme firme en contra de cualquier cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. Y de nuevo, no porque yo tenga la fuerza y el deseo de hacerlo, pero porque Cristo ya está en mí, porque su evangelio está en mí, porque su salvación está en mí, entonces puedo crecer y puedo resistir la tentación, puedo resistir el pecado, puedo vencer en Cristo. Tú y yo solos no vamos a vencer, no vamos a resistir. Si el evangelio está en ti, vamos a estar en un constante crecimiento. Un ejemplo actual. Estamos en medio de una pandemia. Estamos en medio de caos, en medio de sufrimiento, en medio de muerte, en medio de miedo, en medio de inseguridad, de incertidumbre. Y aún en medio de todo eso, Dios espera que resistamos. Dios espera que crezcamos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. A veces podremos pensar, incluso el mismo salmista afirma que ¿por qué te has alejado? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué te has olvidado de mí? Y es normal que podamos pensar eso. Es normal que podamos decir, Dios se ha olvidado de nosotros. Dios se alejó. Dios está callado. Dios está nada más como espectador. Pero hermanos, entonces
me incluyo. Nos falta crecer muchísimo más en el Evangelio si nuestro pensamiento hoy es de miedo, si nuestro pensamiento hoy es de temor, si nuestro pensamiento hoy es de preocupación. Sí, hermanos, vivimos esta realidad. Hay un virus, hay una enfermedad, hay muerte. Pero a pesar de todo ello, dentro de, fuera de, por sobre de, Jesucristo es Rey. Dios sigue sentado en su trono. Y no hay por qué temer. Sí, hermanos, vamos a tomar las precauciones debidas. Vamos a hacer lo que podemos y debemos hacer, lo que nos dictan nuestras autoridades que hagamos. Pero si lo haces con miedo, si lo haces confiando en el cubrebocas nada más, si lo haces confiando nada más en la inyección, si lo haces confiando en la careta nada más, piensa en dónde estás poniendo tu fe. Tu fe está en el plástico, tu fe está en la tela, tu fe está en el líquido que te inyectaron, o tu fe está en Dios Todopoderoso, que aún a ese virus puede decirle: detente, no toques a mis hijos, sal de ese cuerpo. Dios no nos ha olvidado. Dios está con nosotros, Dios está en medio de esta pandemia. Quizá no lo podamos ver, quizá creamos que no, pero hermano, te lo aseguro, Dios está aquí. Si estás muy preocupado, si estás muy enojado, pide a Dios que te ayude a crecer, que te ayude a crecer en resistencia, en fe, en amor, en esperanza. Todas estas características que hemos hablado de lo que es el Evangelio. Si decimos ser cristianos, creyentes, evangélicos, no debería haber miedo en nuestros corazones, no debería haber preocupación en nuestros corazones. Si los problemas del día a día, si los problemas actuales le ganan a tu fe, tendríamos que recapacitar en dónde está puesta nuestra fe. Si mi fe está puesta en los médicos, si mi fe está puesta en las farmacéuticas, pues hermanos, entonces sí voy a vivir con miedo, sí voy a vivir con inseguridad, sí voy a vivir con incertidumbre. No voy a poder dormir en las noches porque voy a estar preocupado. Pero si mi fe está en Dios, si mi fe está en Cristo Jesús, si mi fe está en el Espíritu Santo, en la Trinidad, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Entonces, hermanos, características esenciales del Evangelio: fe, amor, esperanza, gracia, crecimiento, resistencia. Cuando Pablo comienza esta carta a los Colosenses, dice que en medio de tantas creencias, en medio de tantas ideas, en medio de tantos conocimientos, el conocimiento más importante y lo que habrá de prevalecer es que Dios se ha revelado a nosotros en Cristo Jesús. Este conocimiento es único y es el más importante de todos, el Evangelio de nuestra salvación. Sí, uno de mis profesores en el seminario hacía esta ilustración, que imaginemos un edificio lleno de los eruditos, no solamente de nuestra época presente, digamos que imagina que podemos juntar a los eruditos de todas las épocas. Todos están reunidos en un edificio y que todos de ellos confíen en su ciencia, en su filosofía, en su sabiduría, en su mente, en sus estrellas, en sus animales, en sus plantas, cualquier cosa en la que tengan puesta su fe. Y que de repente en ese recinto entra un pequeño niño diciendo: Jesucristo es Señor, Jesucristo es el Evangelio, Jesucristo es mi salvación. Hermanos, esas afirmaciones dejan en ridículo a todos los eruditos que creen en cosas que no son Dios, que creen en plantas, que creen en animales, que creen en estrellas, que creen en sí mismos, que creen en las matemáticas, que creen en la ciencia. Y hermanos, no es que no debamos confiar en la ciencia, no debamos creer y confiar en la farmacéutica,
pero debemos creer y confiar en ellos como instrumentos de Dios, como algo que Dios nos ha dado, algo que Dios nos ha revelado. Mi fe, si estoy enfermo, no está en la medicina que me van a inyectar. Mi fe está en la obra salvífica de Dios, que Él puede o no usar ese fármaco. Sí, mi fe no está en el médico, mi fe no está en el Estado, en el gobierno, mi fe no está en la jeringa, la inyección que me ponen, mi fe no está en una careta, en un cubrebocas, en el alcohol. Mi fe está en Jesucristo, mi fe está en mi Dios Padre, en el sacrificio de Dios Hijo y en la dirección del Espíritu Santo. Eso es el Evangelio, hermanos. Y entonces vuelvo al título inicial. Una característica esencial del Evangelio: Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no habría nada de lo que mencionamos anteriormente. Sin Cristo Jesús no tengo amor, sin Cristo Jesús no tengo esperanza, sin Cristo Jesús no tengo amor, no tengo fe, no tengo crecimiento, no tengo resistencia. Sin Cristo Jesús, sin el Evangelio que es por y en Cristo Jesús, no tengo nada. Pablo, cuando empieza en el pasaje que leímos de Colosenses, dice: ustedes son hermanos en Cristo, como diciendo, esto es lo que los une. Él es quien los une, Jesucristo. Por Cristo Jesús ustedes son lo que son. Él es el centro del todo. Si vamos a predicar el Evangelio, tenemos que hablar de Cristo Jesús. Tenemos que hablar de lo que es y ha hecho Jesús y lo que hará. Cuando termina el párrafo en el versículo 14, Pablo dice: pertenecemos al reino de su Hijo, al reino de Jesús. Esto significa que el Evangelio es Jesús. El Evangelio no es acerca de Jesús, el Evangelio no trata sobre Jesús, el Evangelio es Jesús mismo. Si tú tienes a Jesús en tu vida, tienes el Evangelio. Si tienes el Evangelio, tienes el poder de vivir dando fruto y el poder de crecer con poder en toda tu vida. Aquí va algo muy familiar, hermanos, que debemos ya tener de memoria. El Evangelio fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto es el Evangelio. Esa afirmación, ese credo, es el Evangelio. Si hablamos del Evangelio que es amor, sí lo es. Si hablamos del Evangelio que es gracia, sí lo es. Si hablamos que el Evangelio es fe, que es esperanza, sí. Pero si dentro de toda esta aseveración dejamos fuera a Cristo Jesús, es un Evangelio a medias. El Evangelio es Jesús. El Evangelio es Cristo Jesús. Hermanos, al inicio di unos ejemplos de los que podrían ser respuestas de qué es el Evangelio. Y la típica, la que yo tengo bien de memoria, que en todos lados escucho, es que son buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Y sí, sí lo son, pero pongamos mucha atención en qué compartimos y cómo lo compartimos. Voy a leerles unos pasajes y díganme si siguen pensando que el Evangelio son buenas noticias. Si solamente me quedo con estos pasajes. Salmos 7:11. Dios es un justo juez, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Salmos 11:7. Justo es el Señor y ama la justicia. Sí, el punto de estos dos, Salmos 7:11 y Salmos 11:7, es que el Señor es justo. El Señor es justicia y el Señor ama la justicia. Ok, tengamos esto en mente. Dios es justo. Ahora, Romanos 3:10 al 12. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido.
no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Se dan cuenta la conexión que hay? Dios es un Dios justo, el Señor es justo, el Señor ama la justicia. Y dice que en la tierra no hay un solo justo. Entonces, ¿qué es lo que sería justo para este juez? Que él mismo es justicia. Si tú y yo somos pecadores, si tú y yo somos caídos, si tú y yo vivimos en pecado, ¿qué sería lo justo? Lo justo sería que nos deje seguir nuestro camino de perdición hasta la tumba y nos quedemos muertos eternamente. Eso sería lo justo. Porque aquí dice que no hay un solo justo. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Todos estamos descarriados, todos estamos corrompidos. Nadie hace lo bueno, ni uno solo. Y Romanos 6:23 dice que todo esto se paga con muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, una vez más, si Dios es justo, si Dios es justicia, si el Señor ama la justicia, ¿qué es lo justo? Que tú y yo moramos eternamente. Eso es lo justo. Y hermanos, muchas veces esta es nuestra manera de predicar. Esta es la manera en que pretendemos compartir el Evangelio. Me tocó una vez, no voy a mencionar la iglesia, que estaban teniendo una supuesta campaña evangelística y la manera en la que estaban transmitiendo el Evangelio es ir caminando por la plaza central, señalándote en la cara y diciéndote, eres un pecador y te vas a ir al infierno. Hermanos, ellos no me conocían y vinieron a hacerme eso, a señalarme y a decirme, eres un pecador y te vas a ir al infierno. Aún yo ya siendo creyente y en el supuesto de que él es mi hermano, para nada me dieron ganas de seguir escuchándolo y menos le iba a aceptar su invitación a su iglesia. Y eso que ya soy creyente, eso que somos familia. Pero si vienes a darme el Evangelio diciendo, eres un pecador que te vas al infierno, no vayas a aceptar sí hermano, sí amigo, sí te creo, me voy al infierno, gracias por el aviso. Hermano, si vas a compartir el Evangelio, compártelo completo. Si el Evangelio decimos que son buenas noticias y partimos de que Dios es justo, yo no, soy un pecador y me voy a ir al infierno, no veo ahí ninguna buena noticia. Dame la buena noticia. La buena noticia, te la voy a decir, viene en Juan 19:30. Dios es justo, ama la justicia. Tú y yo no somos justos, tú y yo somos pecadores. Nuestro pecado merece la muerte. Nuestro pecado no vamos a poder quitarlo, no vamos a poder limpiarlo. Nuestro pecado demanda sacrificio, nuestro pecado demanda sangre. Y entonces viene Juan 19:30. Jesucristo está crucificado y momentos antes de entregar su espíritu, declara esta última palabra, poderosa palabra, tetelestai. ¿Qué es tetelestai? Consumado es. ¿Sí? Está en la cruz. Jesucristo ya vino a la tierra, se encarnó, se humilló, está crucificado, está a punto de morir, está a punto de exhalar. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que proclama? ¿Hasta dónde llega su amor? ¿Hasta dónde llega su bondad para con nosotros? En su último aliento dijo, yo ya hice todo lo necesario, consumado es. Faltaba muerte para pagar tu pecado, aquí estoy yo cumpliéndolo. Te ibas a ir al infierno, ibas a tener una muerte eterna, pero no te preocupes, yo ya cumplí. Dios Padre es justo, entonces no va a esperar menos. Si la paga del pecado es muerte, no va a esperar menos, va a esperar muerte. Antes había muerte de animales, había muerte de palomas, de bueyes, de corderos.
pero eso no alcanzaba para nada a cubrir nuestros pecados, era nada más para calmar la ira de Dios. ¿Por qué? Una ira justa. Dios estaba enojado, Dios estaba airado, porque somos unos viles pecadores. Es justo que esté enojado. Muchas veces pensamos en Dios enojado y creemos que es un Dios malo, pero no, es bueno que haya estado enojado. ¿Por qué? Porque es justo y tú y yo no. Porque Él es justo y espera justicia y nosotros somos unos pecadores caídos. Entonces había una brecha entre Él y nosotros, había una división enorme, división que Cristo vino a cumplir. Su encarnación, su sacrificio, muerte y resurrección vinieron a cumplir con esta deuda enorme. Y por eso Él pudo, con toda autoridad, afirmar: todo está cumplido. Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué significa que todo está cumplido? Que la deuda ya fue pagada, que el acceso al Padre ya lo tenemos directo a través del Hijo. Que si el Padre está enojado, que si el Padre espera justicia, ya no voltea a ver nuestros pecados, ya no voltea a ver nuestros errores, ya no voltea a ver nuestra inmundicia, ahora voltea a ver la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Esto, hermano, sí es una buena nueva. Esto es el Evangelio. Insisto, si vas a predicar, predícalo completo. No te quedes en el punto en el que nos vamos a ir al infierno. Eso no es ninguna buena nueva. Eso a mí no me da ninguna apertura para acompañarte y querer escuchar más de eso. Si vienes a decirme que me merezco el infierno y que ahí me voy a quedar, mejor ahórratelo. No me lo compartas ni se lo compartas a nadie. Pero si lo vas a hacer completo, tú eres un pecador, yo soy un pecador y Dios demanda muerte. Pero Jesucristo cumplió y tú y yo no tenemos ya que hacer nada más que confesar y declarar que sí, que Él es Señor. Esa es una verdadera buena nueva. Saber que yo ya no voy a pagar, saber que yo no debo nada y saber que tengo acceso directo al Padre por el sacrificio del Hijo. Esa es una buena nueva. Eso es el Evangelio, eso es Jesucristo. Al final del texto, en Colosenses 1, leemos que gracias a la persona y a la obra de Cristo, por su muerte y su resurrección, hemos sido rescatados y librados del dominio de la oscuridad. Se nos ha trasladado al reino del Hijo de Dios. Debemos comprender bien este rescate. Jesús te rescató de tu situación de vida pasada. Jesús te rescató de tu manera de vivir pasada. Jesús te rescató del mismo dominio de la oscuridad, de donde no tenías ningún escape. El Evangelio enseña que fue en la cruz donde Cristo dio su vida y derramó su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados y fueras rescatado por Dios. Esto es el Evangelio. Es fe, es amor, es esperanza, es gracia, es crecimiento, es resistencia, es el sacrificio de Dios, es el mismo Cristo Jesús, es que soy un pecador, pero que un Dios no pecador, bueno y justo, vino a morir por mí para cumplir lo que yo en la vida iba a poder lograr. Todo eso es el Evangelio, hermano. Si vas a predicar el Evangelio, predícalo completo. Y si te dices ser evangélico, recapacita en todo esto que estamos viendo para que con firmeza, con seguridad y con paz digas: sí creo, sí soy evangélico, sí creo que Cristo Jesús es el Evangelio, sí creo que Cristo Jesús vino a salvarme, sí creo en su gracia y sí creo que yo no hice nada para ganármela. Entonces, hermanos, ¿qué es lo único que nos queda? ¿Qué dice la pregunta número 1 del Catecismo de Westminster? ¿Cuál es nuestro fin principal? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Y cómo podemos glorificar? ¿Cómo tengo la habilidad de glorificar y cómo tengo la habilidad de gozar de Él para siempre? Por todo esto que acabamos de hablar. Por todo el Evangelio, por todo lo que Cristo es e hizo por ti y por mí. Por todo lo que Cristo hizo por su iglesia y por lo que habrá de hacer. Porque ya vino, pero prometió que va a venir una segunda vez. Entonces, hermanos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el centro de todo, es lo más importante en la vida de los cristianos y de la iglesia,
puede crecer tanto en la vida de los creyentes como en el mundo donde es proclamado, dando gran cantidad de fruto. El Evangelio es la persona y obra de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Juan 1:1. Leamos Juan 1:1 y con eso podemos conocer y saber que Jesucristo no solamente fue un profeta, un buen hombre, el Hijo de Dios, es Dios mismo. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a los pecadores, librándonos de las consecuencias eternas y del poder del pecado. El Evangelio, en verdad, son buenas noticias. Las buenas noticias de lo que Dios Padre ha hecho a través de Jesucristo. Entonces, hermanos, Jesucristo es el centro de este mensaje. Jesucristo es el centro del Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Él es el origen y el fin de toda buena noticia. Es por Él y para su gloria que proclamamos el Evangelio. Un día Él hará nuevas todas las cosas. Y todo este Evangelio, todo este conocimiento, toda esta predicación, toda esta vida que gira alrededor del sacrificio de Dios, que apuntan al Padre, que son dirigidas por el Espíritu Santo, culminan con un nuevo cielo y una nueva tierra. Culminan con el hogar de la justicia. Y dijimos que Dios es justo, que Dios es justicia. Entonces, ¿cuál es el hogar de la justicia? La presencia de Dios misma. Esa es la culminación de las buenas nuevas que estamos creyendo y predicando y proclamando. Este hogar de la justicia, donde el pecado y sus efectos ya no serán más, no tendrán ningún poder, y allí gozaremos de la presencia de Dios por siempre. Esto, mis hermanos, es el cielo, esto es la gloria, esto es la nueva Jerusalén, la presencia de Dios por siempre. Esa es la culminación del Evangelio. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, una vez más, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo, el Evangelio es el Espíritu Santo, el Evangelio es Dios Padre sentado en su trono y todos sus hijos en la Nueva Jerusalén frente a Él, en su presencia, proclamando y cantando: Santo, Santo, Santo. Que Dios nos bendiga a todos, mis hermanos. Esto es el Evangelio. Vivámoslo, prediquémoslo y crezcamos en él. Amén.